Hermanos, hoy día vamos a continuar, como decía hace un momento, con la serie de predicaciones que venimos desarrollando. Hoy día vamos a ver en lo que respecta a los resultados del primer pecado, de la caída de Adán, como cabeza federal, como representante de la raza humana. La siguiente consecuencia es que tomaron conocimiento de su depravación y de su culpa. Algo terrible, hermanos. Tomaron conocimiento de la depravación, de su depravación, y tomaron conocimiento de su culpa. Algo que ellos no conocían. Ellos no conocían la culpa, no conocían la depravación, no conocían el pecado, no conocían la corrupción. Hermanos, nosotros a causa de nuestro pecado puede ser que lo veamos pues como algo sencillo, ¿no? Como algo simple. Bueno, sí sabemos que es así, sí, pues no conocían, pero hermanos, si nos adentráramos y procuráramos adentrarnos en el corazón de Adán y su esposa Eva, que eran perfectos, sin pecado alguno, nada, limpios completamente, toda su mente, su intelecto, su voluntad y su afecto era con Dios, no había pecado ni de omisión, ni comisión, ni de pensamiento, de acto, nada, cero de pecado. Y de ahí, de un momento a otro, experimentar el pecado. ¿Cómo sus conciencias le abrumarían? Hermanos, tomaron conocimiento, ese es el resultado del primer pecado en ellos. Tomaron conocimiento de su depravación y tomaron conocimiento de su pecado. Vamos a ir primeramente al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 9. Siempre leemos estos versículos al iniciar las predicaciones, y dice, para ver aquí la caída de Adán y Eva: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ellos comían del fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos iban a conocer algo por experiencia, hermanos. Iban a conocer el mal por experiencia. Quisieron conocer el mal. Yo aquí hago una exhortación, me adelanto. Digo, jóvenes, señoritas, niños, ¿por qué quieren experimentar el mal? La palabra de Dios, aquí está su voluntad. Sujetémonos a esto. Cuando ustedes quieren desobedecer, van a experimentar el mal. Y qué terrible fue experimentar el mal para Adán y Eva. Génesis 2, 15, 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios, mandamiento de Dios el Creador, al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Qué bueno es Dios, qué amoroso, qué bondadoso es Dios, qué bueno para con nuestros primeros padres ahí. Felicidad plena. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Por tu bien, Adán, por tu bien, Eva. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La amenaza estaba ahí, estaba el castigo, ciertamente morirás. Versículo 6, capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entró el pecado en ellos, inmediatamente, en un instante. No demoró, no fue al siguiente día, no fue después de una hora. Ahí, al momento, cayeron. Porque Dios les había dicho: el día que de él comieres, ciertamente, sin lugar a duda, así será, morirás. Y hemos desarrollado a lo largo de 5 semanas, 5 predicaciones, las consecuencias inmediatas que sucedieron en Adán y Eva. Lo primero era la depravación total. Lo hemos desarrollado a lo largo de las Escrituras, hemos demostrado bíblicamente que inmediatamente ellos tuvieron una depravación total en todo su ser. Depravación, corrupción total. Después, ¿qué vimos? La incapacidad total. Incapaces de en sí mismo poder llegar a Dios. Y así todo ser humano ahora es incapaz en sí mismo, no puede buscar a Dios.
no quiere buscar a Dios, no puede entender las cosas espirituales, está incapacitado. Y eso nos llevó también a las siguientes predicaciones que desarrollamos 3 semanas. La muerte espiritual. Inmediatamente murieron, porque Dios es verdadero. Él había dicho, ciertamente morirás. Y murieron espiritualmente, porque Dios es verdadero. Entonces así, todo ser humano ahora nace con ese pecado original. Y nace espiritualmente, muerto. Por eso 5 añitos, 6 añitos ya no quieren buscar a Dios. ¿Verdad? ¿No? Tú le dices, vamos a la iglesia. No, papá, prefiero jugar. 7 añitos, 8 añitos, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Rebelión. Y quieren jugar, ¿no? No estoy diciendo que el jugar está mal, ¿verdad? Pero no quieren leer la Biblia, no quieren orar, no quieren alabar, no ponen primero a Dios. Muerte espiritual, es una realidad, lo vemos, hermanos, amigos. Salimos a la calle, invitemos a 1000 personas, ¿verdad? No van a querer, no, porque hay muerte espiritual. Nosotros mismos invitamos a nuestros parientes, ¿verdad? ¿Vienen? Muerte espiritual. Lo hemos desarrollado a lo largo de 3 predicaciones abundantemente a la luz de las Escrituras, lo que significa la muerte espiritual. Y hermanos, siempre el tiempo corre. Siempre el tiempo corre. Vamos a ir entonces ahora a lo que vamos a desarrollar. Tomaron conocimiento de su depravación y de su culpa. Tomaron conocimiento de su depravación. Yo les voy a dar un pequeño, una cita del teólogo Luis Berkhoff. Mire, dice al respecto cuando él designa los resultados del primer pecado. Este cambio en la nueva condición, pecar, antes tenía una condición, ¿no? Pureza. La nueva condición, pecaron, nueva condición. Este cambio en la nueva condición del hombre se reflejó también en su conocimiento. Tuvo primero que todo, va a decir lo primero, ya luego un rato va a decir lo segundo, aquí dice lo primero. Tuvo primero que todo un conocimiento de depravación. Conocieron su depravación. En ese instante conocieron su depravación, que se manifestó en el sentimiento de vergüenza, miren, una cosa lleva a otro, y en el esfuerzo de nuestros primeros padres para cubrir su desnudez. Conocieron su depravación, su conciencia les hace conocer su depravación, sienten vergüenza, se quieren cubrir. Una cosa lleva a la otra. Ya, termino la cita. Conocieron su depravación. Y en Génesis 3:7, hermanos, vayamos a Génesis 3:7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. Ahí está, conocieron. Sí conocieron, ¿verdad? Satanás, recuerda cómo le había tentado a Eva. ¿Cómo le había dicho? No, sabrás el bien y el mal, serás como Dios. Y Eva tomó del fruto y luego le dio a su esposo, el representante de toda la raza humana. Y su esposo comió, Adán comió, y con él todos nosotros nos caímos juntamente con él. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, dice Génesis 3:7, y conocieron, remarquen esa palabra, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a ir de partes, hermanos. Entonces, dice, lo primero que dice ahí el versículo es entonces. Es decir, en ese instante, inmediatamente, Dios había dicho, el día que de ese fruto comieres, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, inmediatamente, hermano, cuando él comió de ese fruto, Adán sabía que iba a morir. Porque Dios le había dicho, ciertamente morirás. Pero Adán sabía también que iba a conocer el bien y mal. O sea que en un sentido también él sabía que iba a permanecer. Qué interesante, ¿no? Él sabía que iba a permanecer, pues iba a conocer el bien y el mal. Pero sabía que iba a morir también. Pero él, como decimos en algunas prédicas anteriores, él dijo, bueno, pues voy a morir, pero voy a conocer el bien y el mal. Y voy a ser como Dios. ¿Recuerdan la tentación de Satanás a Eva? Entonces el que dijo, bien vale la pena. Bien vale la pena, voy a ser como Dios. Bueno, moriré, pero voy a ser como Dios. Eso quiero creer. Y creyó eso. Para su desgracia, para nuestra desgracia.
Adán sabía que si comía moriría, pero Adán sabía también que si comía conocería. Entonces comió, desobedeció y algo pasó. En ese instante, él conoció todo lo precioso, todo lo hermoso, todo lo bello, la íntima comunión con Dios. Recibían el favor de Dios, tenían la complacencia divina. No había maldad en ellos, no había pecado, no había ni un solo mal pensamiento malo. Pero ahora todo era oscuridad, tinieblas. Conocieron su corrupción radical. Ustedes imagínense un paisaje bonito. ¿Alguna vez habrán visto una pintura bonita, colorida? El arco iris, el cielo, el sol, el mar, los cerros, las flores, las plantas, verde, bonito. Así, para que tengan una idea, niños, era más o menos así el estado original de Adán y Eva. Pero desobedecieron. Miren el pecado, lo terrible que es. Desobedecieron. Ahora imagínense otro cuadro. Oscuro, en tinieblas. Tinieblas, oscurecido, tristeza, flores marchitas, árboles ya sin nada verde, todo cortado. El cauce del río seco. Imagínense así. Imagínense cómo agobió, hermanos, la conciencia de Adán y Eva en ese instante. Qué terrible, hermanos, qué terrible. ¿Cómo sería? Entonces, dice el versículo, fueron abiertos los ojos de ambos. Preguntan, ¿es que estaban cerrados sus ojos? ¿Es que eran chinos? ¿Es que eran ciegos? No, Dios los creó bien. Entonces, ¿qué ojos fueron abiertos? Los ojos de sus entendimientos, los ojos de su mente fueron abiertos. Oh, qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Para ver. Ahora sí van a ver. ¿Qué cosa? Lo malo. Ahora iban a ver lo malo. Antes veían lo bueno, ahora lo malo. ¿Y cuál fue lo primero que vieron? Su pecado, su corrupción, su ruina, su tragedia. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, niños, señoritas, recuerdan cuando están en algún vicio, no? Yo recuerdo cuando era niño, tenía 3, 4 años, cómo jugaba con mis padres en la casa. Pero algún día ahora estoy en mi vicio, en la droga. Estoy en el alcoholismo. ¿Qué pasó? Se pone, remonta sus pensamientos y comienza a ver cuál fue el día en el cual salió de la casa del padre, de la madre, y cómo se fue a andar por caminos que no eran los correctos y cómo lo llevaron al vicio. Imagínense la mente de Adán y Eva pensando, yo hace un rato andábamos con Dios, plena comunión con Dios, teníamos el favor de Dios, justicia, santidad, recibíamos, experimentábamos la presencia de Dios, la plena comunión con Dios. Mis pensamientos pensaba en Dios, miraba a un animal, pensaba en Dios, miraba el cielo, Dios, tú lo has creado, qué maravilloso eres. Miraba a mi esposa, qué precioso Dios, qué bueno eres Dios, qué grandioso eres. Pecó. La desgracia. El pecado es terrible. Terrible, niños, jóvenes, terrible. Terrible. Y entonces eso fue lo que pasó. Conocieron, vieron su perverso, depravado y corrupto estado ahora. El fruto del árbol que comieron era del conocimiento del bien y del mal. Entonces conocieron el mal por experiencia. Dios conoce el bien y el mal. Dios conoce todo. Pero Él nunca ha pecado. No, nunca. Él conoce todo. Adán conoció el mal por experiencia. Lo experimentó. ¿Es bonito? Hermanos, nosotros que hemos pecado y tenemos consecuencias de nuestros pecados, hermanos, ¿es bonito? Ya quisiéramos no haber cometido esos pecados. De otro lado, ciertamente vemos la providencia de Dios y su amor tremendo para con nosotros, por lo cual usó todos esos medios para poder llevarnos a Cristo. Esa es otra cosa. Porque no podemos decir, mi pecado está bien porque si no, no hubiera sido salvado. No pensamos así, ¿verdad? De ninguna manera. Qué tremendo, ¿no? Y ciertamente lo que pasó acá también, Dios lo había decretado, lo había ordenado para que ellos cayeran, sin haber pecado en Dios, porque el pecado lo hemos visto, ¿de quién era? De Adán y de Eva. Y fue tentado Eva, ¿por quién? Por Satanás, otro agente más, ¿verdad? Y Dios cumplió su propósito, que era glorificarse y glorificar a su Hijo, y lo viene haciendo. Qué precioso, hermanos.
¿Cuánta verdad? Entonces ellos conocieron el pecado, experimentaron el pecado, conocieron que habían desobedecido. Antes nunca habían desobedecido. Conocieron que estaban corrompidos. Lo que vimos, la depravación total. Es como para que tú tengas una idea. Dije, ¿no? Adán era santo, justo, en mente, en pensamiento, su voluntad, sus afectos, ni un solo pecado, y de un momento a otro pecó. Y tú no lo ves tan claro, pero yo te digo a ti, amigo, amiga, hermano, hermana, es como que salieras y asesinaras a una persona. ¿Cómo dirías? ¡Wow! ¿Cómo te sentirías? ¡Terrible! ¡Oh, qué tremendo! Es como niño o niña agarraras. Alguna vez se ven en algunos dibujos animados, se ven que hay unos niñitos, ¿no? Perversos los hacen y agarran y son abusivos con los animalitos. Tal vez tú, niño o niña, no lo hagas. Pero imagínate que tú salgas y le prendes fuego a un animalito que está vivo. Es un ejemplo fuerte, ¿no? Pero ¿cómo puedes entender, cómo podemos entender la experimentación de su corrupción de Adán y Eva, que eran puros y perfectos y rectos antes y después pecaron? Eso es peor que el ejemplo que te doy. Porque ellos, creados a la imagen de Dios, no tenían ni un ápice de maldad. Nosotros somos pecadores, tenemos pecado. Y así te parece terrible ir y hacer esas cosas que puse como ejemplo. Pero para Adán, recreado recto, era terrible, era peor. Era terrible esa situación, pues conocieron su pecado. Y mientras pasaban los minutos, seguían conociendo más su pecado. Porque un pecado trae otro pecado, ¿verdad? Y otro pecado trae otro pecado. Y otro pecado. Y por un pensamiento, y otro pecado más. Hasta culpar a Dios, ¿verdad? La mujer que tú me diste. Pecados tras pecados. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver. Ya les puse este ejemplo, hermanos. Ustedes ven los ejemplos, ¿verdad? Ustedes ven por televisión y ven que hay asesinatos, sicariatos. Ustedes dicen, wow, se espantan. Dicen, ¿cómo es posible que hagan eso? Pero tú, como estás en tu situación, todavía somos pecadores. Los cristianos aquí somos redimidos por Cristo. Hemos sido salvados. Pero ponte el ejemplo, ahora que vas y cometes ese pecado que ves en televisión, dirías, qué terrible. ¿Cómo te sentirías? Ahora mira a Adán, ese pecado. Porque su pecado, como dice Thomas Watson, y vamos a leer esa cita, estaba preñado de muchos pecados, de muchísimos pecados. No solamente comió del fruto del árbol y ya eso es, qué bonito, desobediencia, no, hay muchas cosas ahí, hay muchas cosas. Tomaron conocimiento, conocieron que estaban depravados en todas sus facultades, en mente, en afectos, en voluntades. Conocieron que estaban contaminados, manchados del pecado. Por favor, examínate, amigo, amiga. Estás manchado del pecado, es sucio, es terrible. Por favor, Dios es santísimo. No vas a ser librado delante de Él si permaneces con tus pecados no redimidos. Por favor, conocieron que nuevos sentimientos inundaban su ser, como una corriente en el interior. Nuevos sentimientos. Nunca había sentido eso, ahora lo sentían. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó? Y seguían sintiendo su naturaleza corrupta. Ahora, qué tremendo. Conocieron que ya no eran buenos como antes. Conocieron que ya no eran rectos, sin pecado, como cuando fueron creados. Eso ya era historia. Nunca más. Era historia. Conocieron que su pecado cometido involucraba muchos corruptos pecados. Conocieron qué tan corruptos eran. Adán tomó conocimiento de su corrupción, de lo malo que hizo y de lo malo que era a partir del momento en que pecó. Su conciencia le mostraba la corrupción de su pecado. Ese gusano la atormentaba. Tan bajo había caído. Y como le dije hace un momento, acá usted ve detrás de este pecado, ve incredulidad, ingratitud, descontento, orgullo, desobediencia, curiosidad, capricho, sacrilegio, asesinato, presunción. Sí, quería ahondar un más respecto al tema, ahora voy a medir el tiempo. ¿Por qué incredulidad?
Dios le había dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué dijo Satanás a Eva? No morirás. ¿Qué le dijo Eva a Adán? No moriremos. ¿Qué hizo Adán? Comió. ¿Qué decidió? ¿Creerle a quién? A Satanás, a su mujer, oír la voz de la mujer y no oír a Dios que le había dicho ciertamente morirás. ¿Qué ves ahí? Incredulidad. ¿Qué ves? Desobediencia. Dios le había dicho no comas del fruto de ese árbol. Él dijo yo lo como. ¿Qué ves detrás de eso? Asesinato. ¿Por qué asesinato? Porque él sabía que era representante de toda la raza humana. Sabía que si él caía, todos nosotros caeríamos. ¡Qué tremendo! Él es culpable de la perdición de muchos seres humanos que ahora se condenan eternamente. ¿Lo pueden ver? ¡Qué tremendo! Y su pecado de las personas también, ciertamente, pero lo que quiero que entiendan es que ahí está, hermanos. Ahí está. Descontento, quería más. Dios le ha dicho, puedes comer de todo fruto. No, quiero ese quiero. ¿Tenía cuántos frutos? ¿10 frutos? ¿Cuántos frutos vemos en el mundo? ¿Cuántos frutos tendría? Diversos sabores, colores, formas, tamaños, tan preciosos, tan ricos, tan deliciosos. Pero ellos querían ese. Estaban descontentos. Hijos, hijas, sus padres, por la gracia de Dios, tantas cosas se le provee en lo que se puede. Estén gozosos, por favor, no descontentos. Entonces ellos conocieron su corrupción. Y ahora les voy a citar, es un poco largo, hermanos, pero quiero que a ustedes les edifique esto. Esta cita del puritano Tomás Watson en su tratado de teología. Escuchen, por favor. En este único pecado de Adán hubo implícitos muchos pecados más. Se trataba de un pecado preñado, de una cadena con muchos eslabones. Había 10 pecados en él. Él dice, 1, incredulidad. Nuestros primeros padres no creyeron que lo que Dios había dicho fuera verdad, que el día en que comieran de aquel árbol morirían. No pudieron persuadirse de que ese fruto tan hermoso les acarrearía la muerte. Así que mediante la incredulidad hicieron a Dios mentiroso y lo que es peor, creyeron al diablo antes que a Dios. ¿Ya vieron? ¿Ven detrás de ese pecado de incredulidad? Pues hubo incredulidad. 2, ingratitud. No, escuchen, miren. Que es el epítome de todo pecado. El pecado de Adán se cometió en medio del paraíso. Dios había enriquecido al hombre con misericordias diversas. Había estampado su propia imagen en él. Le había hecho Señor del mundo. Le había dado todos los árboles del huerto para que comiera de ellos, exceptuando uno solo. Y he aquí que toma precisamente de ese árbol. Aquello que fue una enorme ingratitud, como la tintura en la lana, que vuelve a esta carmesí. Cuando a Adán se le abrieron los ojos y vio lo que había hecho, es normal que se sintiera avergonzado y se escondiera. ¿Cómo podía aquel que había pecado, estando en medio del paraíso, mirar a Dios a la cara sin ruborizarse? Ingrato. Ingrato, hermanos. Todo lo que había dado Dios lo puso en el paraíso, hermanos, y él fue ingrato. Tercero, continúo la cita, descontento. Si Adán no hubiera estado descontento, jamás habría tratado de alterar su situación. Podríamos pensar que estaría satisfecho, pues se diferenciaba poco de los ángeles. Tenía la túnica de la inocencia que lo vestía y la gloria del paraíso que lo coronaba. Sin embargo, no estaba contento. Quería tener más. Deseaba situarse por encima del estado normal de las criaturas. Qué ambicioso era el corazón de Adán, que un mundo entero no podía llenarlo. Hijos, hijas, por favor, esténse contentos con lo que Dios les ha dado providencialmente. ¿Se dan cuenta? Adán estaba descontento, tenía todo, era justo, santo, recto, tenía la comunión con Dios, tenía alimentos doquier, tenía una esposa que lo amaba, pero estaba descontento y quería más. Escuchen, niños, niñas, por favor, que esto les golpee. Amigo, amiga, escuche. Cuarto,
orgullo. Quería ser como Dios. Miren, noten cómo dice él. Aquel gusano que acababa de salir a rastras del polvo, refiriéndose a Adán, porque eso somos, ahora aspiraba a la deidad. Seréis como Dios. ¿Quién le había dicho eso? Satanás. Y eso le gustó, ¿no? Le dijo Satanás. Y Adán esperaba haberlo sido en verdad. Suponía que el árbol de la ciencia le habría ungido los ojos y le habría hecho omnisciente. Pero por querer subir tan alto, sufrió una caída. ¿Estamos, hermanos? Quinto, desobediencia. Dios había dicho, no comerás de ese árbol, pero él quiso hacerlo, aunque le costara la vida. La desobediencia es un pecado contra la equidad, porque lo justo es que sirvamos a aquel de quien recibimos nuestro sustento. Dios daba a Adán su asignación, por tanto era de justicia que recibiera lealtad de parte suya. ¿Cómo podía Dios soportar el ver sus leyes pisoteadas delante de su propia cara? Esto le hizo poner una espada encendida en el extremo del huerto. Desobediencia. Fue desobediente. Sexto, curiosidad. Adán se estremeció en cosas que estaban fuera de su ámbito y que no le pertenecían. Dios hirió a los hombres de Bet-Semes por mirar dentro del arca, 1 Samuel 6:19. Adán estaba husmeando los secretos de Dios y probando lo que estaba prohibido. Niños, no sean curiosos. Sean curiosos para lo bueno. Busquen al Señor, sean curiosos. Escudriñen las Escrituras. Pero no sean curiosos para querer hacer algo contrario a la voluntad de Dios o a lo que sus padres, ¿verdad?, puestos por Dios como aquellos guías, les puedan dirigir. ¿Qué más? Séptimo, capricho. Continúa la cita. Aunque Adán podía elegir entre todos los otros árboles, sin embargo, su paladar se volvió caprichoso. Había de conseguir ese árbol. Le sucedió lo mismo que a los israelitas a quienes Dios había enviado maná. Pero ay, ellos anhelaban codornices. No les bastaba con que Dios supliera sus necesidades. Tenía que satisfacer sus concupiscencias. Y Adán no solo veía cubiertas sus necesidades, sino también sus placeres. Sin embargo, su paladar caprichoso codició el fruto prohibido. 8. Sacrilegio. Sacrilegio, ¿por qué? Escuchen. El árbol de la ciencia no pertenecía a Adán. Sin embargo, él tomó del mismo, hurtando sacrílegamente a Dios lo que era suyo. Se consideró un grave delito que Arpalo expoliara el templo y robara los vasos de plata. Y lo mismo sucedió con Adán cuando hurtó el fruto de aquel árbol que Dios había reservado especialmente para sí. El sacrilegio es un doble hurto. 9. Asesinato. Asesinato. Adán era una persona pública y toda su descendencia participaba y estaba representada en él, ¿cierto? ¿Él lo sabía? Él es cabeza de pacto. Por lo que al pecar hubiera destruido de una vez su posteridad entera, de no haberse interpuesto la libre gracia. Si la sangre de Abel clamaba tan fuerte a los oídos de Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, Génesis 4, Dios. Miren, escuchen, con cuánta fuerza no clamaría contra Adán la sangre de toda su posteridad, pidiendo venganza. 10. Presunción. ¿Por qué presunción? Escuchen. Adán dio por sentada la misericordia divina. Se bendijo a sí mismo diciendo que tendría paz. Pensó que aunque hubiera transgredido no moriría, que Dios revocaría su decreto antes que castigarle. Aquella fue una enorme presunción, ya que la ruptura del pacto por parte de Adán suponía un pecado nefando. Un pecado susceptible de incluir otros muchos. Podemos tener la tendencia a quitar importancia del pecado y decir que es solo un pecado pequeño,
Pero ¿cuántos pecados conlleva el pecado de Adán? Fin de la cita. Presuntuoso, ¿no? Él dijo, no, me ha dicho ciertamente morirás. Pero sin embargo, también me dijo de que si yo comía iba a conocer el bien y el mal, entonces no voy a morir, no pasa nada. Y encima yo soy pues el ser especial que Dios creó. ¿Cómo me va a quitar la vida? Total, soy su criatura especial. Me ha puesto para enseñorear sobre los animales. Yo les he puesto nombre a las bestias. No creo que haga eso. Además, él es bueno, es amoroso. Mira, voy a comer. Presuntuoso. Hijos, ustedes pueden decir, mi papá es bueno, mi mamá es buena. No creo que me castigue de esta manera. No sean presuntuosos. Escuchen. Imagínense a Adán y a su esposa meditando. Inmediatamente pecaron en su pecado o sus pecados cometidos. Vamos a decir en la palabra del puritano Tomás Watson, en su pecado preñado. ¿Qué vemos? Incredulidad, ingratitud, asesinato, sacrilegio, desobediencia, orgullo, presunción. Todo ahí. Así, hermanos, ¿verdad? Tú cuando no congregas, por ejemplo, y me dices, no, yo no congrego porque tengo tantas cosas que hacer. Hay muchos pecados detrás de lo que tú dices. Muchos. ¿No? ¿Qué hay? Robo. Le estás robando a Dios. ¿Qué cosa? Su día. ¿Verdad? Mentira. ¿Por qué? Porque tú me dices tantas cosas tengo que hacer, sin embargo, de lunes a sábado no te programas. ¿Verdad? Y por eso no congregas. Hay presunción también. No me va a pasar nada. No, Dios es bueno. Dios es amor. No me va a pasar nada. ¿Verdad? Está. Lo mismo. Tantos pecados hay en un pecado, hermanos. Y así podemos continuar con los ejemplos. Ahora quiero llevarles a este punto. En relación con el trato de ellos con Satanás, ellos conocieron. ¿Qué conocieron? Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que fueron engañados. Vilmente engañados. Conocieron que fueron engañados, hermanos. Qué terrible, ¿no? Habían creído a un mentiroso y después conocieron que fueron engañados, como nuestro hermano, ¿verdad? En la enseñanza de hace un momento nos ha enseñado tanto engaño hay en círculos paraeclesiásticos, hermanos. Cuidado, por favor, no absorban, no consuman esas cosas, porque después pueden conocer, cuando ya cayeron en el pecado, que fueron engañados por esos falsos maestros. Entonces ellos conocieron que fueron engañados, siguieron la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Le siguieron y fueron engañados por el enemigo de Dios. Lo conocieron ahora. Conocieron que habían seguido los designios de Satanás y no de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿conocieron con eso su corrupción también? Claro que sí. Porque conocieron, dijeron, qué corrupto. ¿Qué hice? Seguí a alguien, a Satanás, en vez de seguir a Dios. Ay, mira lo que hice. Qué corrupto. En este aspecto también vemos su corrupción. Después de recibir tanto amor de Dios, sus ojos se abrieron y vieron la maldad de las palabras de Satanás contenidas en las palabras. Solamente, hermanos, 2 frases hubieron, 2 oraciones, 2 intervenciones de Satanás. La primera, a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y más adelante le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estas palabras se tumbaron a Adán. Qué tremendo, qué terrible. Conocieron que fueron engañados, vilmente engañados, y que ellos eran corruptos ahora. Para con Dios ellos conocieron, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que habían quebrantado el mandamiento de Dios que los había creado, quien les amaba, quien tenía complacencia con ellos, que había mostrado el favor para con ellos, que tenía comunión con ellos, que los había creado como los creó. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que cayeron en el desagrado de Dios, que lo vamos a expandir en lo que es la culpa. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que ya no eran justos ni santos delante de Dios. Sus ojos se abrieron y conocieron que eran corruptos delante de un Dios infinitamente santo, y ahora ellos corruptos. Qué tremendo. Amigo, amiga, que no estás en Cristo. Dios es infinitamente santo y tú eres corrupto.
Entonces tú no dices nada, ¿no? ¿Qué hay con eso? No pasa nada con eso, total. ¿Cómo habrá sido Adán? ¿Así? Adán instante antes había sido puro. Entonces ahora es como que alguien de un estado, aquí pasa a otro estado inmediatamente opuesto. Eso es, imagínense, ¿no? Lot, por ejemplo, Job. Tenía sus hijos, sus 10 hijos, tenía riquezas, animales, criados, todo. De un momento a otro, nada. Ahora imagínense a Adán. Ahí está, hermanos. Dios infinitamente santo que andaba en comunión plena con él. Y ahora, él, conociendo su corrupción, vergüenza. Vergüenza. Él es santísimo, yo soy corrupto, vergüenza. ¿Qué hago? Me cubro. En relación con su trato entre Adán y su esposa, también conocieron su corrupción. ¿Por qué? Porque ahora, ¿por qué me diste del fruto? Eres mala. ¿Por qué estás conmigo? ¿Por qué Dios te puso conmigo? ¿Te das cuenta? Y no vemos esa réplica en la raza humana. Lo que usted ve en Adán y Eva, lo ve ahora en toda la raza humana. Lo mismo. Ahora ella para con él, ¿y tú por qué no me cuidaste? ¿Y tú también por qué comiste? ¿Acaso yo te obligué? ¿Acaso te agarré y te hice mordisquear para que te comas la fruta? ¿No? Eres una mala cabeza. Y tantas cosas. Él culpándola a ella culpándola a él. Sí, hermanos. ¿Y qué vieron con eso? Seguramente en un momento la conciencia, porque todavía no estaba tan cauterizada la conciencia, ¿verdad? La conciencia le decía, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿por qué me salió esto? ¿Por qué me salió lo otro? Pero caían de pecado tras pecado. Como una revolución, dice un teólogo, John Murray. Una revolución. ¿Te dan cuenta, hermanos? Qué tremendo, ¿no? El teólogo Robert L. Raymond dice, los ojos de ambos fueron abiertos, es decir, que ellos ahora conocían por experiencia su bondad creada anterior como un recuerdo. Remarquen eso, era un recuerdo y no más que eso. Ya no era ahora, ya no más, un recuerdo. Que conocieran por experiencia su bondad creada anterior como un recuerdo, solo un recuerdo de lo bueno que habían sido y ya no más. Ya les puse el ejemplo, me adelanté, ¿no? Que una persona se recuerda cuán tranquilo estaba en el lecho de su casa y ahora sumido en la miseria, recordándose esa situación. Así nuestros primeros padres, ¿verdad? Imagínense de estar en el paraíso y ahora de ser echados, expulsados. Un recuerdo. Antes trabajaban felices, ahora tienen que trabajar con el sudor de su frente, sufriendo. Espinos y cardos les produciría la tierra. Es otro tema que vamos a abordar más adelante. No es el motivo de la predicación de hoy. Hoy día es que conocieron su depravación total. Conocieron su depravación, su corrupción. Adán y su esposa recordarían cómo eran desde que fueron creados hasta que pecaron. ¿Ustedes creen que no? Pasó un día, 2 días y habrán recordado, ¿no? Cómo era yo antes. Oh, teníamos esto y ahora estamos así, mujer. Oh, teníamos, mira, y ahora nos viene esto, nos enfermamos. Y cuando murió Caín, cuando Caín mató a su hijo, a su otro hermano Abel, ¿qué dirían? Mi hijo Caín mató. ¿Cuánto sería un dolor así? Que un hijo mate al otro hijo. Terrible pecado. Ellos dirían, por nuestra culpa, por nuestro pecado. O dirían, sí, no tengo nada que ver en este tema. No, hermanos, no, nada. Recordarían cómo eran desde que fueron creados hasta que pecaron. Antes no tenían pensamientos pecaminosos. Sus afectos y voluntades estaban antes dirigidos a Dios. Tenían el favor de Dios, la complacencia de Dios. Eran santos, justos, rectos. Y todo era ya un recuerdo. Ahora ya no ven dentro de sí mismos. ¿Llorarían, hermanos? ¿Llorarían? ¿Se lamentarían? ¿Recordarían, hermanos, lo que hicieron y el estado en el que estaban? Ahora son transgresores. Ahora tienen una corrupción radical de raíz.
Sus pensamientos, afectos, voluntades estaban corrompidos. Un pensamiento pecaminoso llevaba a otro pensamiento pecaminoso. Y la voluntad de los pensamientos les llevaba a pecar. Imagínense un matrimonio ahora, ¿verdad? Una mentira que genera entre un esposo que le miente a la esposa un resentimiento. Esa mentira le lleva a mentir más. Ese resentimiento le llevan a buscar ahora a otras personas. Eso le lleva a la separación. Y ese pecado al divorcio. Y el divorcio daña a los hijos. Y los hijos repitiendo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Ustedes pueden ponerse muchos ejemplos. Es más, en su vida misma, en la vida, ustedes hijos jóvenes, por favor, pónganse los ejemplos que consideren. Imaginen los pensamientos que pasarían por la cabeza de Adán, culpando a su esposa, enoje, reproche, rencor, ira, lascivia, odio, contienda. Imaginen su voluntad ajena a Dios, a qué cosas les llevaba a hacer y hablar. Hermanos, si Adán no hubiera sido restringido por la gracia de Dios, ¿ustedes qué creen, hermanos? Ustedes conocen, hemos conocido, sabemos la gracia común de Dios. ¿Lo hubiera matado inmediatamente o no? ¿Lo hubiera agarrado del cuello, lo hubiera presionado, lo hubiera matado por tu culpa? ¿Quién limitó eso en su gracia? Dios lo limitó. Imagínense esa corrupción de la cual ellos ahora sí conocieron. Ciertamente morirás, le dijo Dios. Iban a conocer el bien y el mal, ahora lo conocían por experiencia. Qué terrible situación. Jóvenes, niños, señoritas, por favor, hermanos, hermanas, por favor, no anhelemos conocer algo que no sea, que sea contra la voluntad de Dios. Le va a traer consecuencias, por favor, se lo rogamos siempre desde este púlpito. Se lo rogamos, hermanos. Qué tremendo. Vieron las bendiciones y privilegios que habían perdido, la comunión con Dios, el dominio de las criaturas, la pureza, santidad de su naturaleza y las miserias en las que se habían envuelto a sí mismos y a su posteridad. Cuán expuestos estaban a la ira de Dios, a la maldición de la ley y a la muerte eterna. Estaban expuestos a la muerte eterna. Creemos que Él confió en la simiente de la mujer. Creemos que Eva confió en la simiente de la mujer. Sí creemos. Pero en ese instante que pecaron, ellos estaban expuestos a la maldición de la ley y a la muerte eterna. ¿Murieron espiritualmente inmediatamente? Sí. ¿Estaban expuestos a la muerte eterna? Sí. Hasta que luego creyeron en la simiente de la mujer. Nuevamente vida espiritual, pero las consecuencias del pecado continúan. Como ahora, ¿no? Vamos a Cristo, nos arrepentimos, tenemos perdón de pecados. Sí, gloria a Dios, aleluya por eso, hermanos. Gracias a Dios, bendito Dios, qué misericordioso, no nos merecíamos. ¿Hay consecuencias de nuestros pecados? Seguramente. Qué tremendos. Fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Si ellos se observan desnudos, ahora hay en ellos pecado, hay malicia en ellos, ¿verdad? Hay codicia, hay orgullo, lujuria, y ellos lo que hacen ahora es cubrirse, pretendiendo ahora cubrirse delante de Dios. Ya estoy limpio delante de Dios, estoy cubierto. Pero no, estaban desprovistos también de algo más profundo. ¿Qué era lo de lo cual estaban desprovistos? Solamente, hermanos, ¿de qué estaban desprovistos? De su justicia y de santidad. Estaban desnudos de justicia y de santidad, y eso no lo podían cubrir por nada. La ropa no cubre, nos cubrimos nosotros y ya estamos entonces limpios delante de Dios. O por escondernos, como van a hacer más adelante cuando veamos el tema de la culpa. No, de ninguna manera. Hermanos, conocieron que estaban desnudos de justicia, rectitud, santidad. Tienen vergüenza de haber desobedecido a Dios y entonces se observan uno a otro, se observan desnudos. Sus mentes están agobiadas por el pecado, pues ya son corruptos. Sí, hermano. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quieren cubrirse delante de Dios, se hacen delantales, pero como les dije, eso solamente los cubre externamente. Hermanos, quiero que les quede claro esto, hermanos. Nunca hubieran tenido este conocimiento de su corrupción y desnudez de su alma, si ellos hubieran obedecido. Hijos, escuchen,
No todo conocimiento es bueno. ¿Se dieron cuenta en el ejemplo de Adán? ¿Quisieron conocer? ¿Era bueno? ¿Todo conocimiento es bueno? No. Mucho cuidado, por favor. Le rogamos con el corazón en las manos. No todo conocimiento es bueno. Hay conocimientos que nos pueden llevar a la perdición. ¿Quieren conocer? Es precioso. Tienen tanto por conocer. Aquí está la voluntad de Dios, hermanos, hermanas. Les cito ahora una cita del teólogo Robert L. Raymond. Inicio la cita. Escuchen, por favor. Que nuestros primeros padres ahora son moralmente corruptos en todo su ser, también es evidente inmediatamente por el hecho de que su primera transgresión es seguida inmediatamente por una serie de transgresiones. Ahora su naturaleza es actuar según su nueva condición pecaminosa. Vemos a Adán y luego a Eva rechazando reconocer abiertamente su acto voluntario de desobediencia y asumir la culpa por ello. Adán culpa a su esposa e indirectamente a Dios mismo de su situación. Eva luego culpa a la serpiente y en 3:22 Génesis, Dios declara que Adán estaba ahora en tal estado mental que en realidad trataría de idear un plan de cómo poder arrebatar la fruta del árbol de la vida, aunque no tuviera ya el derecho a ello. Cuán rápido y completamente se corrompió el hombre. En una palabra, Adán y Eva ahora son pecadores. Fin de la cita. Cuán claro, hermano. Cuán claro que venimos desarrollando, hermanos. Bien, hermanos. Ciertamente, ahora ellos tomaron también conocimiento de su culpa, pero por espacio de tiempo ya no vamos a poder abordarlo ahora. Solamente voy a leer ahora la cita completa de Luis Berkhof, del teólogo reformado Luis Berkhof. Ya vimos la primera parte de la cita y la siguiente semana, Dios mediante, vamos a ver la segunda parte. ¿Qué dice la cita completa? Este cambio en la nueva condición del hombre se reflejó también en su conocimiento. Tuvo primero que todo un conocimiento de depravación, lo que desarrollamos hoy día, que se manifestó en un sentimiento de vergüenza y en el esfuerzo de nuestros primeros padres para cubrir su desnudez. Y, en segundo lugar, con un conocimiento de culpa, que encontró expresión en una conciencia acusadora y en el temor que ella les inspiró hacia Dios. Dos cosas conocieron. Antes no sentían culpa. Niño, cuando ves a tu padre, a tu madre, y tus padres están llegando, ¿no sientes culpa? Ese sentimiento de culpa, ¿sí o no? Rompiste de repente un jarrón por desobedecer a tus padres, por jugar en la sala, estás con culpa, ¿no? Adán y Eva no sentían nada de culpa antes, porque no había pecado. Y luego comenzaron a sentir culpa por su condición pecaminosa y cada pecado que cometían, culpa. Y aquí vamos a desarrollar dos conceptos: la culpa potencial y la culpa actual. Pero Dios mediante la siguiente semana. Hermanos, hermanas, mediten en estas cosas. Amigos, amigas, por favor, yo les ruego, esa es la situación de tu alma si estás en Cristo. Delante de Dios está corrupto totalmente, desnudo de justicia y santidad, y Dios es santísimo. Pero Él ha provisto a su Hijo, a Cristo, Dios y hombre perfecto. Vino por las puras, no. Que Él se humillara y se hiciera hombre es una grandiosa obra, tan amorosa. No hay nadie que tenga mayor amor que ese. Lo que Él hizo, dio su vida por sus amigos, por su pueblo. ¿Cómo vas a rechazar ese camino que te puede proveer de justicia, la justicia de Cristo? ¿Cómo puedes rechazar el único camino de salvación? Imagínense a Adán después de pecar, su conciencia cómo la atribulaba. Como vamos a ver más adelante, cómo la conciencia ahora está atormentando a los que están en el infierno eterno.
día tras día, día tras día, año tras año, por la eternidad, atormentándole las conciencias. Nunca dejará de atormentarle la conciencia el gusano, como dice nuestro Señor. Por favor, yo te ruego, corre a Cristo, corre a Cristo, cree en su obra, cree que Él lo hizo por ti. Yo no puedo decir que lo hizo por ti, yo sé que lo hizo por su pueblo, pero tú debes creer, cree, aférrate a que Él lo hizo por ti. Cree, por favor, arrepiéntete, considera estas cosas. Estás depravado totalmente, muerto espiritualmente, no quieres venir a Cristo, no puedes venir a Cristo. En ti mismo te espera la condenación eterna. ¿Y qué le espera a tu descendencia? ¿Qué le espera a tus hijos si no le vas a poder dar lo que tú no tienes? Te ruego, corre al Señor, no lo rechaces. Él vive, Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Estamos esperando su segunda venida. Ya vino a entregar su vida, ya vino a morir por su pueblo. Ahora va a venir a juzgar. Y de ahí para adelante no hay esperanza. Es más, aquí está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y todos nosotros sabemos, amigos, amigas, sabemos, hermanos, que vamos a partir. E inmediatamente es el juicio. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Oremos al Señor, hermanos.